La Trastienda Barroca, un podcast de Bretxa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de La Trastienda Barroca, un lugar donde hablamos de música antigua y de actualidad. Eso es, Marina Cabello del Castillo, que además a veces se nos olvida presentarnos a nosotros. Pablo Gigosos, Marina Cabello del Castillo. Y hoy tenemos aquí al maravilloso Diego Ares, un gran clavecinista muy famoso, que además nosotros le queremos mucho y nos hace mucha ilusión que haya venido al episodio de hoy, que ha estudiado en La Haya, en el Conservatorio de La Haya, también en la Escola, que es aquí, claro, como casi siempre, estamos entrevistando a gente que ha estudiado con nosotros. Y bueno, ya nos va a ir contando él un poquito su historia, pero vamos, que una persona que ha tocado, bueno, una persona a quien yo admiro un montón y que ha tocado en auditorios increíbles por todo el mundo. Sí, bueno, como hemos dicho en episodios anteriores, este podcast lo dirigimos a todo tipo de amantes de la música y en concreto, pues, de la música antigua, y queremos dar a conocer nuestro mundo, nuestros instrumentos, etc. Y claro, al cambiar el formato, ya no explicamos nosotros de manera tan extendida los instrumentos y el contexto. Entonces, nos gustaría un poco, Diego, que si puedes explicar un poco cuál es tu instrumento, el clave. Bueno, primero, gracias por la invitación y lo que me decís, pues lo recibo con cariño. Creo que es muy amable de vuestra parte decir estas cosas. No me considero tan importante para nada, pero bueno, que sepáis que para mí es una alegría estar aquí hoy con vosotros, Muchas hablando de gracias. estas cosas. Y en cuanto al clave, pues es un instrumento de cuerdas y de teclas. Y entre esas teclas y las cuerdas, pues hay todo un mecanismo de palancas que se encargan de pinzar esas cuerdas. Y básicamente ese es el mecanismo. Genial. Quería mencionarte una cita que he encontrado de Carl Philipp Emanuel Bach que me ha hecho, la verdad que me ha hecho mucha gracia respecto al clave, ahora que estamos hablando del clave, que dice, la agilidad para tocar una pieza escrita para un instrumento según las reglas, joder, lo estoy diciendo fatal, perdonadme. La agilidad para tocar una pieza escrita para su instrumento según las reglas de la buena ejecución. Además, tiene que ser capaz de realizar fantasías en todos los estilos. Está hablando, claro, del clavecinista en general, de cuáles son, digamos, sus funciones importantes o lo que se espera de un buen clavecinista. Entonces tenemos lo de las fantasías en todos los estilos, elaborar una pieza a partir de un tema dado, a primera vista y según las reglas más rigurosas de la armonía y la melodía, tocar con igual facilidad en todas las tonalidades, transportando de una a otra al momento y sin errores, y tocar a primera vista sin pestañear cualquier cosa escrita, ya sea para su instrumento o para cualquier otro instrumento o agrupación. Entonces, Sin pestañear, ¿eh? sí, y todas las tonalidades igual, que no es lo mismo la bemol mayor que do mayor, por ejemplo. Entonces, claro, con esto te quería preguntar si consideras que esas aptitudes están hoy en día, ¿qué piensas tú de esta cita? Y si conoces o tú consideras que puedes hacerlo, porque yo, por ejemplo, sinceramente, me ha hecho mucha gracia esta cita, porque yo no, a día de hoy no conozco ningún músico que sea, ya no en el clave, sino ningún músico que fuera capaz de, que cumpliera todo este tipo de aptitudes. Hay que tener en cuenta quién era el padre de este chico. Bueno, eso es verdad. Porque, naturalmente, si Carl Philipp Emanuel Bach tiene un padre como Johann Sebastian, es comprensible que escriba estas cosas sobre los requisitos que debe de cumplir un clavecinista. Carl Philipp ahí seguramente nos da los requisitos que se exigen a un clavecinista y organista, porque los mismos músicos se encargaban de los dos instrumentos. Y las pruebas de órgano o de organista en Alemania tenían que ser muy duras. Obligatoriamente había que desarrollar todas las cualidades al máximo para poder obtener dichas plazas. Ujú. Y estamos también en un momento de la historia donde finalmente cada nota del teclado mm, acepta una tonalidad. Esto es algo relativamente nuevo. En el siglo XVII apenas hay repertorio, por ejemplo, en mi bemol menor, si bemol menor, Claro. o fa sostenido mayor.
No existían estas tonalidades, y ya no hablo naturalmente del siglo XVI. Entonces, los requisitos que hay en cada momento de la historia cambian. Entonces, lo que para Carfilip Emanuel era una obligación, en el siglo XVII ni siquiera se planteaba. Vale, vale. Sí, sí. Es que me ha hecho mucha gracia. Cuando leí esta cita dije, Dios mío, o sea, ojalá, claro que sí, claro que sí. Es verdad que yo siempre he considerado a los clavecinistas, organistas, o sea, a la gente de tecla, también de cuerda pulsada, o sea, toda la realización del bajo continuo me parece un trabajo bastante extenso porque, quiero decir, todos los instrumentos, obviamente tenemos que tener conocimiento del continuo y de la armonía. Por ejemplo, yo que hago mucho bajo continuo es fundamental, obviamente, pero es verdad que todo el conocimiento que hay es impresionante. O sea, improvisáis mucho, tenéis que añadir muchas cosas, ¿no? Entonces, mira, yo te quería preguntar, porque no te hemos presentado brevemente, que si puedes comentarnos o contarnos cómo fue tus comienzos, cómo llegaste al clave y tu paso de estudio, bueno, o sea, tus estudios en general, cómo han sido hasta que Diego Ares esté donde está. Bueno, estoy en una silla. Exacto. ¿Cómo has llegado hasta Tampoco os aquí? estoy hablando desde la NASA. Espero que cómodamente. Muy cómodamente. Sí, mucho más que si estuviera en la NASA, eso no hay duda. Mis comienzos, pues muy sencillos. El primer instrumento musical, una tartera, seguramente. El segundo, un tambor de plástico. Y luego una flauta horrible de una flauta dulce que me presentaba tantos problemas a la hora de tocar el do grave que cuando vi un saxofón con esas llaves herméticas se convirtió en el instrumento que deseaba tocar. Pero mi madre quería que tocase la guitarra para ser el alma de las fiestas. Y como los horarios eran malos en el conservatorio, nos inscribieron a mi hermana y a mí a piano, provisionalmente. Nos gustó y seguimos. Y desde niño yo tenía en los oídos un sonido cristalino, plateado, dorado, tintineante, que no sabía de qué tipo de instrumento lo producía, pero era mi sonido favorito. Y un buen día en un concierto, quien había sido mi primera profesora de piano, Rita Ivaskeviciute, lo tocó y reconocí ese sonido en ese instrumento. Y al ver que tenía teclas, se convirtió en mi obsesión. Y no quería oír hablar de otro instrumento, ni de otro repertorio, ni de nada más que de ese instrumento, del clave. Y a partir de ahí, bueno, pues les estuve volviendo locos a mis padres, hablándoles del instrumento, preguntándoles, yo qué sé, información. Mis padres no son músicos, pero bueno, un buen día mi padre me dijo, mañana vamos a ir al Conservatorio Superior. Yo estaba en el profesional y me dijo, vamos a ir a conocer a una chica que toca el clave. Y la chica se llama Pilar Cancio. A Pilar yo la conocía porque ya había rescatado del periódico de la casa de mis abuelos un artículo donde hablaba de ella y de un concierto que había dado. Entonces, bueno, pues ahí empezó todo. Qué historia más bonita. Y larga y No, para nada, para nada, para nada. Vale, hablando de esto que estás hablando, de este sonido tan particular que tiene el clave, te quería preguntar, porque a veces pienso, ¿no? Que sabemos que con el clave muchas veces se habla que es un instrumento que a veces que da igual con qué fuerza le des a la tecla, que el sonido va a ser lo mismo, tanto fuerte como piano, porque al final lo que está haciendo el plectro es pinzando, digamos, la cuerda. Y evidentemente vosotros los clavecinistas tenéis sonidos muy diferentes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede conseguir o cuál sería un poco la técnica o cómo hacéis para conseguir que el sonido entre vosotros sea tan diferente? O un buen sonido o... No sé si estoy explicándome bien con la pregunta. sí, pero es una pregunta que igual requeriría una respuesta muy larga y voy a intentar
explicarla de la mejor manera posible. Primero, bajar una tecla se puede hacer de muchas maneras. Una es haciendo uso de la gravedad, otra es utilizando la fuerza del brazo, apretar. La mano tiende a cerrar. Entonces, pero ahí interviene la mano, pero también ciertos músculos del brazo. Y existe también otra manera de bajar las teclas, que es utilizando la elasticidad de la mano. Imaginemos que la mano, la palma, es una especie de arco que se puede someter a una tensión y los dedos son flechas. Entonces pueden ir lanzados sin fuerza, pero sí rápidos y veloces. Yo he desarrollado esta última. Ujú. Las tres maneras se pueden combinar, las tres técnicas que acabo de describir se pueden combinar, y me imagino que el resultado sonoro que obtiene cada intérprete es el resultado de esa mezcla de estos tres principios básicos. Yo intento centrarme exclusivamente en este último, de la elasticidad. Vale. Es muy interesante. Muchas gracias. Yo no sabía esto. Mira, antes comentabas lo de los organistas clavecinistas, ¿no? Entonces, sí que hoy en día mucha gente de teclado pues toca diferentes instrumentos. ¿Tú qué instrumentos tocas? O sea, tu instrumento principal es el clave, pero uno, ¿qué instrumentos tienes en casa, no? Porque eso suena... ¿Qué pasa? He dado la tecla. ¿Qué, Literalmente. qué instrumentos tienes? ¿Qué instrumentos tocas? Pero también, ¿qué instrumentos dirías que tiene que tocar un clavecinista? ¿Hay algunas cosas o simplemente puedes decir, soy clavecinista y ya? Porque sí que es verdad que veo muchas veces que, por ejemplo, se le pide a un clavecinista tocar en un órgano. Y es algo como que a veces, yo qué sé, venga, pues para un trocito, para este área, para esto, no sé qué, tocas en el órgano. Y es verdad que a veces se os pide tocar diferentes instrumentos. Pero vamos a centrarnos primero en ti. Y luego ya vamos con la siguiente reflexión. Bueno, los instrumentos son un medio. La herramienta de trabajo principal de los músicos instrumentistas son las manos, casi siempre. Naturalmente, los instrumentistas de viento tienen que desarrollar la respiración igual que los cantantes. Pero bueno, básicamente los músicos de teclado, eh, las manos cumplen un papel primordial. Es cierto que hay instrumentos como el piano que disponen de pedales, los órganos también disponen de un teclado para los pies, y ciertos claves también tenían pedales o rodilleras y este tipo de recursos. Pero básicamente son las manos las que tienen que estar educadas y controladas por la mente. Entonces, para mí el trabajo de control manual es el principal. Y luego uno tiene que saber adaptar esas manos a las exigencias instrumentales que presenta cada instrumento. Es obvio que cuando uno está acostumbrado a servirse de la resonancia en el clave, me refiero a dejar muchas teclas resonando, este recurso es contrario a los principios organísticos. Entonces uno cuando está tocando en el órgano tiene que saber reaccionar con flexibilidad y rápidamente. Esto es muy importante. Ahora, para ser buen músico de órgano, pues no es imprescindible tocar el clave, ni el clavicordio, ni el piano, a pesar de que el clavicordio naturalmente es muy exigente como instrumento y quien mejora en el clavicordio aprende a utilizar sus manos con mayor conciencia, porque es muy exigente este instrumento, como digo, pero no es imprescindible. E igualmente si uno toca el piano muy bien, esto no le impide tocar bien otros instrumentos si el músico es un músico capaz de manipular sus manos acorde a las exigencias instrumentales. Por esto yo siempre soy muy, ¿cómo decirlo? Soy una persona que no está de acuerdo con ciertas opiniones que defienden que tocar
¿Para qué? Para tocar bien el clave hay que evitar tocar el piano. Esto me parece un prejuicio que no tiene mucho fundamento. He visto clavecinistas tocar admirablemente bien, que también tocaban admirablemente bien el piano, y he visto clavecinistas tocar horriblemente mal el clave y que no saben tocar el piano. Ya. Entonces, no es ninguna garantía. Ujú. Yo creo que la garantía es precisamente que el músico tenga una buena conexión entre su mente y los dedos para poder manipularlos. Ujú. Y respecto, porque tenemos curiosidad, ¿instrumentos en casa? Demasiados. Y ¿Sí? sí, y no lo recomiendo. No lo recomiendo. Claro, porque yo justo imaginaba que quiere decir que los claves no son traversos. Quiero decir que traversos Ocupan poder un tener. poquito más. Claro, claro, por eso de hecho pensé que la respuesta iba a ser más teniendo poquitos porque por cuestión de espacio. Pues cuéntanos, ¿podemos preguntarte qué tipos de instrumentos tienes? Sí, a ver, tampoco me puedo quejar porque es algo que yo he buscado y he querido tener, pero cuando me encuentro ante 13 instrumentos es demasiado, Wow. es demasiado. No daremos tu dirección postal para que nadie acceda. Estáis todos invitados en vuestra casa. Eso sonaba cling, 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 cling. Pues de los instrumentos y sobre todo de teclados son caros. Sí, pero también he tenido suerte, he tenido incluso regalos Anda. y esto es algo a agradecer y sí, es una suerte muy grande y a la vez una responsabilidad. Entonces, a ver, pues, ¿con qué empiezo? Con el primero que tuve. Venga, Quieres. sí, claro que Pues sí. un clave franco-flamenco construido por Titus Krainen. Titus, que o sea, súper conocido, ¿no? O sea, la mayoría de clavecinistas que conozco, o sea, tienen Titus. O han pensado en tener Titus, o sea, es como muy conocido, ¿no? Sí, a mí me lo había recomendado precisamente Pilar Cancio, mi primera profesora, y se lo pedí en 2002. Y es muy interesante para mí porque precisamente ese año es el año en el que me fui a estudiar a Holanda. Entonces es como que tanto la vida de ese instrumento como la mía como clavecinista empiezan realmente en serio ese año. Y luego pues le encargué a Joel Katzmann no digo copia, pero un instrumento inspirado en un clave sevillano de 1734, con el que he grabado Soler y Scarlatti. Justo queríamos preguntarte. Es que fue una pregunta, lo de con qué clave habías grabado, pero bueno, seguimos. Pero ahora. Luego lo Sí, podemos sí, ahora vamos a abordar. eso. ¿Y qué vino después? Después me compré un clave Pleyel, pero es un instrumento que desgraciadamente tiene una maldición encima. Porque quien estaba realizando la restauración se suicidó durante la ¿Qué me pandemia. dices? Anda, qué horror. Y el instrumento quedó en un estado bastante delicado y no sé cómo va a continuar. Es una historia trágica. ¿Pero dónde va el instrumento ahora? Está en partes, es como un santo al que han tomado las reliquias y el fémur está en un sitio y, en fin, la maquinaria está en Portugal y el cuerpo del instrumento está en Berna. Vale. Y tengo que juntar las piezas del Sí. puzzle para ver si conseguimos hacer que este bicho vuelva a sonar. Pero es una historia truculenta. En fin, Sí. es el lado oscuro de tener instrumentos. ¿Y qué más? A ver, estoy pensando. A mí me han chivado que tienes uno que es bastante grande con 3 teclados. Este se lo debo a la generosidad de un amigo mecenas, amante de la música de corazón, que se llama Hartmut Raguse. Y es una historia muy interesante porque cuando iba a grabar las variaciones Goldberg, la pregunta, surgió la pregunta del instrumento. ¿Qué instrumento utilizar para grabar una obra tan grabada? Y se me pasó por la cabeza utilizar un clave alemán hecho en Hamburg en 1740. Esto es un año antes a la publicación de las variaciones Goldberg. Y la peculiaridad de este instrumento es que tiene 3 teclados.
Rafael Puyana, quien era el propietario de este instrumento, había fallecido y este instrumento se había subastado en París. Y yo no sabía quién había sido el afortunado comprador del instrumento. En fin, tras emails y llamadas telefónicas dimos con la persona y la persona que el propietario de este instrumento, bueno, aceptaba que yo fuese a ver el instrumento a su casa, pero no quería oír hablar de grabaciones. Y este amigo mecenas me dijo, bueno, pues vamos a buscar un clave de 3 teclados para que lo tengas y lo puedas utilizar siempre que quieras. Y, y ahí fue. Lo encargó, lo compró y yo lo puedo tener a mi disposición para usarlo. Y es un privilegio. Joder. Guay. Es que eso es una suerte, pero no lo tienes en casa. Ah, lo tienes en casa. Sí, hay que cuidarlo mucho. Es un instrumento Bueno, que pero hay que es mantener es afinado. una suerte Sí, sí, sí. Y es una responsabilidad también. también, por supuesto. Pero sí, de verdad es una fortuna inmensa. Aquí me veis, os he contado mi tragedia con el clave Pleyel, pero bueno, tengo otros motivos por los que estar contento y muy agradecido. Y luego, pues también mi profesora de Zurich me regaló una spinetta muy bonita italiana. También tengo un clave italiano que me regaló Hartmut Raguse nuevamente, de tipo renacentista. Tengo un pequeño clave copia Couché hecha por Joel Katzmann, un instrumento que me gusta mucho, especialmente también para el repertorio español del siglo XVII. Y, ¿qué más? Un órgano suizo del siglo XVIII, un piano de principios del siglo XX, también que me lo han regalado aquí en Suiza. ¿De dónde encuentras a toda esta gente, por Oye, voy a favor? hacer un llamamiento. Si alguien me quiere comprar un consort de violas de gamba, yo estoy encantada. Y a ver, creo que me dejo todavía 2 instrumentos, no 3, un clavicordio ligado para la música del siglo XVI, eh, un pianoforte de mesa español de 1793 hecho por Juan del Mármol, que está en proceso de restauración, y un virginal flamenco tipo muselar. Y creo que los he dicho todos, creo que sí. Mira. Ah, no, falta uno. Uno que para mí es muy importante y es un clave francés hecho por David Rubio, que era uno de los instrumentos favoritos de una clavecinista española muy, muy importante que vosotros, como sois jovenzuelos, a lo mejor no conocéis. Pero Genoveva Calvet, un nombre a tener ahí y un artista a estudiar y a respetar mucho. De acuerdo. Genial. Lo buscaremos. Y luego además, según ibas comentando, para esas personas que no saben a lo mejor qué es una spinetta o el clavicordio, os pondremos por aquí alguna fotillo para que veáis un poco las diferencias un poco físicamente de cómo son los instrumentos, cómo son de diferentes. Yo tengo una pregunta respecto a tener 13 instrumentos, sobre todo porque estamos hablando de instrumentos, o sea, grandes, además que los usas. ¿Cómo puedes mantener? O sea, quiero decir, porque el mantenimiento de un instrumento es bastante importante. O sea, al menos yo con las velas de gamba, las cuerdas, o sea, si no usas el instrumento, al menos en las gambas, el sonido, bueno, es importante tocarlos y tenerlos en buen estado. ¿Cómo gestionas tener 13 instrumentos? Son muchas plantas en casa que hay que regar. Hace falta mucha agua, mucho tiempo. Entonces, por eso mismo yo no recomiendo tener tantos instrumentos, no lo recomiendo, de corazón. En mi caso, naturalmente, algún instrumento lo tengo en España, entonces lo cuido cuando estoy allí. En el momento en el que no estoy, mi familia vela por la humedad para que no suba mucho, no baje tampoco. Y bueno, cuando estoy aquí con los instrumentos que aquí tengo, pues también procuro cuidarlos lo mejor que puedo, intentar trabajar un repertorio amplio para mantener todos los instrumentos en funcionamiento. Que no están todos en funcionamiento, porque tanto el piano de mesa como el Pleyel están en el hospital.
Ya, ya, ya. O sea, sí que conozco clavecinistas que lo que hacen, que tienen muchos instrumentos y también por espacio, etcétera, que si trabajan en un conservatorio, etcétera, lo ceden al conservatorio para que al menos el instrumento esté Es muy bueno. Claro, funcionamiento. Claro, también peligro, porque cualquiera le puede hacer algo, pero en teoría una persona, alumnos del conservatorio, en teoría lo van a saber cuidar, ¿no? Claro, normalmente tenemos cuidado con estas cosas, yo creo. Vale, vemos que, por ejemplo, que como habías mencionado antes, en tu discografía sabemos que has grabado varios CDs de, pues eso, de música española, que aquí recomendamos a todo el mundo que los escuche, que son una maravilla. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de antes, ¿cómo decidiste? Porque, claro, nos preguntábamos si grababas con un clavecinista español o qué instrumento habías elegido. Ahora ya has mencionado que un español. Entonces, ¿cómo fue la historia de este clave o cómo decidiste para grabar este tipo de música y por qué te interesa tanto el repertorio de clave español? Sí, sobre todo Soler, ¿no? Tengo entendido, tienes varias grabaciones de Soler. es También que el Herrero. caso de Soler fue un flechazo y también fue por la radio. Cuando yo era niño no había internet. Fíjate, ya sueno a viejo. Y la radio era pues eso, algo habitual en casa. Entonces yo siempre lo sintocinaba. Sintocinar, no, sintonizar. Sintonizada. Sintocino. Esto lo editáis, ¿verdad? Pues recuerdo que siempre lo ponía. Y un concierto retransmitido en diferido estaba formado por repertorio español y una de las piezas era el concierto de 2 órganos en la menor de Soler. Lo preciso porque es que lo tengo Mm. súper presente en la mente. Y para mí había sido esa pieza como abrir una ventana y encontrarte con las calles de Madrid y ver a los niños jugando y a lo mejor pillando alguna fruta en algún vendedor que había por ahí, el majo con su guitarra intentando seducir a una maja, no sé, me parecía todo tan real y tan, no sé, pictórico. Y un descubrimiento, porque el nombre de Soler lo conocía, pues eso, como nombre, pero no conocía su música. Y me pareció una música tan llena de desparpajo, de espontaneidad, de sinceridad, que eso me sedujo inmediatamente. Y a partir de ahí, igual que mi amor por el clave, se convirtió en una obsesión. Y mi primer salario, por ejemplo, fue para comprar la integral de sonatas de Soler. Mira. Yo me acuerdo además cuando descubrí a este compositor, o lo oí por primera vez tocando a alguien, estaba en primer de bachiller, lo que fue a Inés, no sé si en un Mitas Concert o una audición de clave, no me acuerdo, y dije... Y lo primero que hice fue buscar si tenía cosas para flauta, pero no. Bueno, tiene cosas con flauta, pero es música vocal. Sí, eso es. Claro, yo quería decir fuego. Lo que has hablado tú, que sentí yo lo mismo cuando escuché a Inés y dije, o sea, si hubiera algo solo para flauta o con flauta y clave, que tuviera ese tipo de desparpajo como tú muy bien has descrito, porque sentí lo mismo. Y no, vámonos, a día de hoy yo no he encontrado nada en ese, para que fuera como para flauta sola o flauta continuo, y me dio mucha pena, pero entiendo que os guste tanto. Sí, pero también puedes investigar en las sonatas de tecla. Hay algunas que puedes seguramente transcribir y tener para flauta y bajo continuo, porque hay muchas que tienen una melodía y un bajo tipo Corelli. Ujú. Entonces, seguramente puedes hacer tú mismo tus transcripciones. Sí, sí, sí. Sabemos que Soler tenía un amigo, un colega en el monasterio que había sido condiscípulo suyo en Montserrat, que se llamaba Pedro Serra, de quien Soler escribió unas memorias preciosas cuando Pedro Serra murió. Y este fraile tocaba, a ver, es que no, ahora no estoy seguro, si tocaba bien la flauta o tocaba el oboe. A lo mejor tocaba los dos, Bueno, que era típico la época, porque era puede ser, sí, típico. sí. Y es muy probable que tanto, bueno, que Soler y Fray Pedro hubieran hecho música juntos a dúo. Así te lanzo la idea Sí, sí, desde luego. para que te sumerjas en las sonatas de Soler y veas cuáles pueden ser sonatas de flauta.
Vale, sí, sí, pues que es música increíble. O sea, te entiendo muchísimo, de verdad. Y entonces seguimos con esta historia, con la relación de qué clave escogí, de la historia de las grabaciones. O sea, tu objetivo era grabar Soler, ¿no? Era como... Bueno, no era el objetivo no era grabarlo, el objetivo era tener un instrumento ideal. Soler exige un instrumento de 63 teclas. Sí, lo he dicho bien, 63. Esto es desde fa grave hasta sol agudo, incluyendo el fa sostenido grave Mm. y el fa sostenido agudo. Estas, a ver, el fa sostenido grave y el fa grave son notas que encontramos fácilmente en claves franceses de finales del siglo XVIII, por ejemplo. Pero los instrumentos que llegan hasta el sol agudo son muy raros. Tenemos algún ejemplo en claves portugueses, pero poco más. Y yo no tenía el instrumento que me había hecho Titus, pues era de fa a fa, pero yo necesitaba un sol. Imaginaos una soprano que tiene que cantar unas arias y que no tiene las notas agudas. Claro. Es muy frustrante. Entonces yo sí quería abordar este repertorio del que estaba enamorado de una manera seria, pues me era imprescindible disponer de estas notas. Entonces le encargué a Joel este instrumento, él aceptó y nos fuimos a Inglaterra porque había dos instrumentos muy interesantes ibéricos, uno portugués, un Antunes, y otro, un clave sevillano en la colección del que era el Pepys Librarian en el Magdalen College. Y el primer instrumento, el Antunes, no nos entusiasmó, no porque el instrumento fuese malo, sino porque estaba en un estado no ideal. Entonces, en cuanto yo tocaba 3 minutos, tanto Joel como yo estábamos relativamente cansados del sonido, porque estaba armonizado muy fuerte. Y cuando fuimos a Cambridge y encontramos este clave sevillano, estábamos ambos muy felices. Y entonces la decisión se tomó, tomaríamos ese instrumento como modelo y lo ampliaríamos para tener el teclado, el número de teclas necesario. Los puristas, naturalmente, dirán que esto no se puede hacer porque cuando uno modifica el instrumento así, pues ya no es una copia histórica. Y bueno, puedo estar de acuerdo, pero en aquel momento, en 2008 o 2006, creo que fue el año 2006 cuando fui con Joel a Inglaterra, en aquel momento no conocíamos un instrumento del constructor de claves de la familia real, que era Diego Fernández. Hoy creemos que hay uno en Estados Unidos, pero esto apareció después, creo que surgió la noticia en 2011. Pero en ese momento no lo sabíamos, entonces necesariamente teníamos que hacer algo que no teníamos. Entonces, claro, ¿qué es? Compromisos al final. Claro, O sea, son compromisos históricos en el sentido que tú sabes que existían, lo que pasa es que no te queda una referencia de ello. Sí. efectivamente. Y luego, bueno, el instrumento, como yo observaba en las sonatas de Soler, en ciertas sonatas, no todas, pero observaba que había momentos en que la música exigía cambios de registros, pasar de tutti a, a solo, por así decirlo. Y sabemos que la mayoría de los instrumentos de teclado de claves que hacía Diego Fernández y que construía para la familia real eran instrumentos de un teclado. Entonces, la única manera de cambiar los registros sin retirar las manos del teclado era o bien disponiendo de alguien que te cambie los registros mientras tocas, o bien de disponer de un aparato mecánico que haga esto por ti, bien manipulándolo con las rodillas, como los claves franceses del siglo XVIII, o mediante pedales como los claves modernos o como los claves ingleses del siglo XVII. No hay que olvidar que los pedales en los claves se aplicaron ya en el siglo XVII en Inglaterra y que Diego Fernández, el constructor de claves de la familia real, había construido un clave que tenía 10 pedales para cambiar registros. Esta información no siempre se ofrece. Ahora hay algo muy interesante, porque yo estoy grabando
música de Soler y de Scarlatti en este clave de 3 teclados. Y a veces me pongo a leer los comentarios que pululan por las redes y siempre aparece alguien que sabe algo, pero de nuevo, saber algo es Ya. muy peligroso. A veces es mejor no saber nada que saber poco, porque quien sabe poco cree saber mucho y eso le impulsa a ser muy dogmático. Y entonces ciertas personas ya han dicho que Domenico Scarlatti y Soler nunca conocieron este tipo de claves de 3 teclados y que no es histórico. Puede que no los conocieran, pero sí había algún clave de 3 teclados en Madrid en los años 1750, por ahí había un clave de 3 teclados. Y también había claves con alemanes de Hamburgo con 16 pies. ¿Y cómo lo sabemos? Por el Diario de Madrid. Se vendían instrumentos de segunda mano y ahí aparecen descritos. Imaginaos la alegría. Que te dio. A ver, yo no necesito justificarme, yo hago las cosas porque me gustan, porque tengo vida en este momento y tengo que aprovechar este tiempo de vida para hacer lo que me gusta. Claro. No necesito justificarme históricamente. Cuando me muera ya no podré hacer estas cosas. Y si me dicen que es irresponsabilidad histórica, pero bueno, ahí está el documento. Y de hecho aparecen 2 anuncios. Puede que sea el mismo instrumento, pero aparecen 2 anuncios en años distintos vendiendo en Madrid clave de 3 teclados. Puede que fuese el mismo, Qué maravilla. pero puede que sean distintos instrumentos. Sí, sí. Mm. Entonces, y bueno, hablo de 3 teclados, pero igualmente la cantidad de claves que se vendían, que venían de Inglaterra, de 2 teclados, o algún clave flamenco también de 2 teclados, en la época de Scarlatti y de Soler. Es decir, esta idea que se nos ha metido que la música de Soler y de Scarlatti tiene que tocarse en un clave de un teclado, no necesariamente. Se puede hacer, pero no es un requisito exclusivo. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado. Efectivamente. Vamos con las preguntas de la audiencia. Exacto. ¿Cuál he dicho? Ah, sí. Un segundo. Vale, dime, espero que corra esto bien, que espero que lo pueda oír todo el mundo correctamente. Vale, vamos allá. Hola Pablo, hola Marina, espero que estéis muy bien. No sé si el audio se va a reproducir dentro del podcast o si simplemente le vais a pasar la pregunta a Diego, pero bueno, en cualquier caso, he aquí mi pregunta. Yo creo que conozco parcialmente partes de la respuesta, pero me interesa que Diego lo cuente y creo que puede ser una pregunta, eso, que, que le puede que le puede gustar. De todas formas, a lo mejor he hablado ya de esto durante el podcast, pero bueno, aquí va la pregunta. ¿Cuándo y cómo caíste, Diego, enamorado de Wanda Landowska? ¿Y puedes contar un poco por qué te parece una figura tan importante en el clave y qué se puede aprender de ella en 2024? ¿Qué tiene ella que nos falta o les falta a los clavecinistas en el mundo de hoy? Esa es mi pregunta. Bueno, un abrazo para los 3, que disfrutéis mucho. Esta es, porque se me olvidó decirlo, esta es la pregunta de Laura Granero. Que estuvo aquí en el podcast, Sí. hablando del fortepiano. A quien saludo de corazón. Hola. Pues, ¿cuándo? Pues tenía 13 años y compré un CD en el que venían varias piezas que grababa ella, una de las variaciones Goldberg. Y todo me fascinó, desde el sonido del instrumento a al arte de la interpretación. Y este personaje quedó ahí como una leyenda en mi mente. No se parecía de ningún modo a cualquier otro clavecinista que yo pudiese escuchar, ni ella ni el instrumento. Y creo que fue cuando fui a Holanda
que empecé a buscar de grabaciones de ella en el conservatorio y y a hacerme con un documental sobre ella. Y el magnetismo de Wanda Landowska me había cautivado ya, bueno, ya cuando estaba en el instituto. Yo recuerdo que en clase de literatura en el instituto nos habían pedido a los alumnos realizar redactar un texto hablando de de un personaje histórico predilecto. Y el mío había sido Wanda Landowska. Yo tenía 16 años. En fin. Y, y bueno, esto quedó ahí y fui comprendiendo poco a poco que ella representaba de algún modo una educación musical muy distinta a la que tenemos hoy en día. Y es una educación en la que la composición, es decir, aprender composición, contrapunto, era también una base. No, no se cons- en el siglo XIX todos los músicos, ya fuesen o sea, no existía esta divergencia tan clara entre compositor e intérprete. Entonces, todo interacciona. El intérprete tiene también la visión de compositor y sabe declamar ese texto no solamente como un lector, sino como un autor. Esto es muy importante. Y para la música del pasado, donde hay tantas cosas que no están escritas, esto es algo casi indispensable. Y bueno, esto ya empieza a responder quizás la última pregunta, ¿qué podemos aprender de ella? Yo creo que la muerte es algo que tenemos todos asegurada, entonces no debemos de juzgar la valía artística de una persona con descendencia por el hecho de que esa persona esté muerta. Es decir, Landowska vive en sus grabaciones, en sus escritos, también en sus fotografías, porque muestran muchas cuestiones técnicas de las que se puede aprender. Y esto está ahí para todos. Y ¿cómo decirlo? Su control técnico, su manejo del ritmo, su fraseo, em, su arte de ornamentación, por ejemplo, para Mozart, es exquisito. Su manipulación de los registros en el clave, a pesar de que sea un clave tan diferente a los claves que utilizamos hoy, pero aún así nos puede iluminar ciertos aspectos de la partitura. Entonces yo creo que sí, que tenemos mucho que aprender de ella, independientemente de que ella haya fallecido o que se haya, ¿cómo decirlo?, que su presencia física se haya desvanecido de este planeta en 1959, pero su presencia artística sigue ahí, a pesar de que nos la hayan intentado borrar de la historia. Y bueno, de nuevo voy a la libertad de la gente. A quien no le guste, pues que no la escuche, no pierda el tiempo escuchando algo que no le gusta. Y las personas que nos gusta, pues tampoco que nos impidan el derecho a aprender de ella. Pero espera, comentándolo de esta manera, dos preguntas. Porque dices, has hablado de que nos la intentan borrar de la historia, ¿te refieres a algo en particular? O luego dos, por lo que cuentas, porque yo no conocía a este personaje histórico, pero aparte, hoy lo escucharé y así tengo una idea. ¿Es ella dentro del mundo del clave? ¿Es un personaje polémico? Ella fue la primera clavecinista profesional del siglo XX. No quiero decir con ello que no hubiese o que no haya habido clavecinistas anteriores a ella, pero quien tocaba el clave lo hacía desde un punto de vista muy anecdótico, historicista, pero en el plano, yo, ¿cómo decirlo?, anecdótico de curiosidad musical. Existieron durante el siglo XIX em, conciertos históricos en Inglaterra donde se tocaban instrumentos originales. Desde 1889 se hicieron copias para la Exposición Universal de París. Pleyel,
Erard fabricaron copias siguiendo modelos franceses. Louis Diemer, el gran pianista francés, tocaba un tascán original también y daba el repertorio de los franceses a conocer, incluso la música de cámara. Existía ya una sociedad de instrumentos antiguos en París. Es decir, había clavecinistas antes de Landowska, pero Landowska llevó esta campaña de una manera profesional. Ella decidió que se deberían de hacer conciertos únicamente, exclusivamente con el clave y llevar el clave a todas las partes del mundo. Y esto supuso una revolución. Y para ello, Landowska necesitó servirse de un instrumento no solo basado en los modelos franceses del siglo XVIII, como habían hecho Pleyel y Erard hasta ese momento, sino que ella entendió que esta visión eh, coqueta que habían dado estos instrumentos, carentes del registro grave de 16 pies, no era una visión plena. Landowska conocía los claves italianos también, pero conocía los claves alemanes del siglo XVIII. Ella había estudiado en Berlín y sabía que este registro grave de 16 pies, que suena una octava inferior a nuestra referencia normal de 8 pies, otorgaba al instrumento una profundidad semejante a la del órgano. Entonces, para ella fue imprescindible tener un instrumento a su disposición que reuniese todas las características principales de los claves históricos, entre ellos el 16 pies. Y ahí nació su gran clave Pleyel. Y cuando hablamos de personas que han intentado destruir su legado, uno de los pilares que se ha pretendido destruir es precisamente este registro de 16 pies, histórico y no solamente exclusivo de Alemania, sino que ya hubo intentos de claves con 16 pies. Bueno, no digo intentos, realmente se hicieron claves con 16 pies en los Países Bajos. Incluso creo que existe un clave pre-Rookers, es decir, del siglo XVI, con registro de 16 pies. Y sabemos que hay claves italianos también con 16 pies. Es decir, estos instrumentos existían y son igualmente históricos e igualmente válidos que un Tascam, que un Rookers, que un Justy o un Cristofori. Ahí estamos. Entonces, bueno, ¿por qué se ha intentado destruir el legado de Landowska? Pues probablemente por la sencilla razón de abrirse un camino como verdadero, ¿cómo decirlo? Pionero, como verdadero pionero. Generalmente se marca el comienzo de la música antigua en los años 60 o 50, ninguneando todo lo precedente. Y esto es un error, en mi opinión, es un error y algo que se debe de rectificar. Ya. Joder, no sabía. Claro, sí, sí, se lo merece, hombre, se ha dedicado a hacer todo ese trabajo que menos, ¿no? Em, Yo iría con la siguiente pregunta, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Aquí me has despistado. Ah, vale, ya. Vale, porque yo la siguiente pregunta, porque es una pregunta que te quería hacer yo y casualmente una persona de nuestra audiencia hace una pregunta muy similar que, bueno, viene todo referente porque sigo tu trabajo y sé que estás haciendo las variaciones Goldberg y ahora acabas de llegar de España, que has tocado en tu tierra y me parece música preciosa, increíble y que tú además te estés haciendo muchos recitales a este respecto. Y entonces, la pregunta. Mierda. Se me olvida Hola, el sensor, como tengo la cara. hola Trastienda Barroca. Muchas felicidades por vuestro programa. Nada, aquí una admiradora anónima de Diego Ares y que quería preguntarle que sabiendo de su amor incondicional a la figura de Wanda Landowska, a la que al final ya todos también amamos, me gustaría que contase un poquito más sobre esta figura. Y mi duda es, se cuenta que Wanda Landowska
antes de interpretar por primera vez las variaciones Goldberg, las estuvo estudiando durante 45 años, si no recuerdo mal. Querría que nos contase también Diego cómo ha sido la experiencia de las variaciones Goldberg para él, cuánto tiempo le han acompañado y si tiene algún ritual matutino con ellas. Un besito a los tres. Bueno, un saludo a esa admiradora que tiene una voz muy bonita y una risa también preciosa. Ya me ha seducido. No sé quién es, pero debe de ser una persona con un corazón muy hermoso. Pues ahí creo que son varias preguntas. ¿Y cuánto tiempo llevo con las variaciones? Pues las empecé a estudiar estando en Holanda y me había propuesto estudiar una variación por día. Ante mi frustración de que al día siguiente de haber estudiado una variación, durante la noche había olvidado completamente las digitaciones y era como empezar de cero. Entonces me frustré tanto que decidí dejarlo. O sea, tiré la toalla. Y ya estando en Basilea, volví a desempolvar la partitura porque estaba en un momento, pues no sé, estaba un poco perdido. ¿Sabes? Todos en la vida tenemos momentos tristes y momentos que no tenemos ganas de nada. Y yo volví a la pieza y volví a decidir estudiar una variación por día. Y me fui dando cuenta de que a medida que avanzaba yo me encontraba anímicamente mejor. Y entonces comenzó el protocolo diario de empezar todos los días tocando el ciclo completo. Y esto me daba una paz, una serenidad, y una confianza en la vida. Me ayudaba a reconciliarme con todo y a entender que la vida es algo hermoso. Tener, ¿cómo decirlo? Tener eso que necesitamos para que no te aplaste el día a día. Y sí, se convirtió en una rutina matutina casi diaria hasta hoy. Yo creo que casi todos los días, no todos, porque hay excepciones, a veces no se puede, pero casi todos los días antes de desayunar, una vez el ciclo. ¿En qué clave? En el Titus de 2 teclados, sí. De 2 teclados, para mí, imprescindibles. Sé que hay personas que lo hacen en piano con un teclado, pero realmente es una pena. Y voy a contar rápidamente por qué. Y es porque muchas de esas variaciones en realidad son invenciones a 2 voces. Pero claro, la maravilla es que, eh, a diferencia de la mayoría de los duetos, donde la mano izquierda toca en la sección grave y la mano derecha en la sección aguda, aquí Bach regala un teclado a cada mano. Y entonces la mano no está condenada a estar tocando en lo que sería corporalmente lógico, sino que la mano hace uso completo del teclado. Entonces mi mano izquierda a veces comienza arriba y mi mano derecha comienza abajo. Y se cruzan y cada mano es independiente en su teclado, en su propio teclado. Yo diría, son las invenciones, o sea, son invenciones a 2 voces, pero de manera hiperbólica. Sí, es el sumum Claro. de la invención a 2 voces, donde cada mano es dueña y señora de su teclado. Qué bonito, qué imagen más bonita además. ¿Te parece que pasemos a la recomendación? Sí, vamos a ir terminando ya. Recomendación. Que como sabes, en los episodios solemos pedir o solicitar a los invitados que recomienden un CD que para ti sea importante o relevante, que te gustaría recomendar a la audiencia. Sí, que por lo que sea ha podido ser especial para ti por alguna razón o también simplemente que te encanta y dices, tienes que escuchar este CD. Pues es una grabación bastante reciente de una violinista rusa que se llama Daria Spiridonova y que se titula Songs from There, que son las canciones de allá o de allí. Y es un disco, repito otra vez porque creo que no he pronunciado correctamente, Daria
Spiridonova. Que quede claro. Pondremos por aquí, no os preocupéis, carátula, pondremos todo para que El quede link, todo. claro. Y es un disco para mí lleno de todo. O sea, en general tiene una frescura, una sinceridad, honestidad, gracia, poesía, no sé. Genial, pues ahí, Bien. ahí se queda el CD, que además yo no lo he escuchado, así que lo escucharé. Y vamos a la pregunta, porque hemos decidido cambiarlo. Exacto. Hemos decidido hacer solamente una pregunta, que va a ser también para todos. Y la pregunta es, ¿puedes contarnos alguna anécdota graciosa, curiosa, algo que te haya pasado en concierto? Pues mira, estábamos en Tokio, yo y la Netherlands Bachvereniging con Shunsuke Sato. Y entre los conciertos que teníamos que dar, uno era para estudiantes de un instituto. Yo no sé qué rutina tienen allí tan estresante para los alumnos, pero la mayoría de ellos se quedaron durmiendo del cansancio, del estrés que tenían. Y no, a día de hoy todavía no lo entiendo porque el repertorio era muy intenso emocionalmente y Shunsuke tocaba de una manera como para resucitar a los muertos. Y los alumnos estaban prácticamente dormidos y los pocos que estaban despiertos aplaudían lánguidamente, no sé si por falta de energía o por no despertar a los colegas. Sí, es algo que me quedó ahí de estas vivencias raras. Ya. Sí, sí. Sí, es difícil a veces, además con los niños, que ves, bueno, nos toca hacer a veces conciertos de estos pedagógicos o, bueno, de presentación de cosas. Y es verdad que para mí yo encuentro que de las audiencias más difíciles son precisamente niños, especialmente quizá adolescentes. Creo que es difícil mantener esa atención y que les llame lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que era por el estrés. Allí no toman Colacao. Ya. Claro, yo creo que los niños más pequeños quizás sí, porque tienen quizá esa apertura y ese querer conocer. Los adolescentes son un poquito más difíciles, yo creo, porque ya tienen como algunas cosas como estándares de no, esto a mí no me gusta, ¿no? Entonces cuesta más llegar quizá. Pero bueno, que a lo mejor venían de clase de educación física, lo que dices tú. Y has dicho que el concierto era con la Bach, pero era en Holanda. No, en Tokio. Ay, en Tokio, es verdad, es verdad. Claro, es que los alumnos japoneses, Bueno, bueno, es verdad. debe de ser duro ser alumno en Japón. Sí, sí. Esto sí que lo he oído, que en Japón, de hecho, alguien me contó de Japón que al parecer en las universidades lo difícil no es la carrera en sí, lo difícil es conseguir entrar. Una vez entras, y me dijeron que es súper fácil, pero que debe ser que es que entran muy poquitos. Por lo que a mí me han comentado amigos japoneses. Tenían que hacerlo tipo, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero tenían que hacerlo tipo humor amarillo. Entonces, una especie de gincana. Entonces sí que sería difícil entrar en la universidad. No sé, me imagino a lo mejor unos supos en la puerta que te hacen las llaves para... Vale, pues lo dejamos aquí. Diego, un placer enorme. Ha sido tenerte aquí con nosotros y hablar aquí con nosotros, de verdad, te lo agradecemos un montón. Muchas cosas nuevas, muchas curiosidades y no sé, me ha gustado mucho, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, de verdad. Un placer. Y nada, pues nos despedimos y nos veremos en el siguiente episodio. Sí. Chao. Adiós.